Muy bien, pues oye, buenas tardes a todos, todas. Eh, bueno, muchas gracias por asistir a una actividad más del museo. En este caso, a la segunda sesión de esta nueva edición del seminario Visionarios del Carbón. Sabéis que es un seminario que tenemos ya hace unos años y que, como su propio nombre indica, tiene una idea muy sencilla, ¿no? Que es dar a conocer a ciertas personas, a ciertos personajes de relevancia en el mundo minero y que han sido visionarios, que por algún motivo se han adelantado un tiempo, han tenido una visión mucho más moderna a veces de lo que era la minería, bueno, que han destacado, ¿no? Auténticos visionarios. En este año hemos visto, dentro de este seminario, hace 15 días, Carlos Lemau, se sí que era un visionario, fue el primero, como muchos de los que visteis aquí lo visteis el otro día, el primero que comenzó un poco, descubrió y comenzó la minería del carbón en la provincia de León. Y hoy damos el salto pues, para conocer a otro personaje que es, bueno, ya nos lo dirá Adrián, que es poliédrico, porque hoy vamos a ver su faceta, o nos vamos a centrar en su faceta más o menos minera, porque realmente va a seguir por muchas facetas de las que tenía Miguel Canseco. Miguel Díez, Díez Gutiérrez Canseco. por todos como Miguel Canseco, ¿no? Otro de esos grandes personajes que a veces, pues, pasa inadvertido, resulta desconocido. Hasta ahora, porque ahora Estoy. es cuando Adrián Renilla, que con este apellido os podéis imaginar que es muy cercano a nosotros, ¿verdad? En nuestra zona de aquí de Cistierna. Él es historiador, pertenece al grupo ISMECON, que es un grupo de, bueno, de historia contemporánea de la Universidad de León. También está Javier Revilla, que nos acompaña por aquí. Hace un trabajo extraordinario en muchos campos, entre ellos todo el tema de la guerra civil, trincheras, en fin, ha hecho un trabajo extraordinario. Y él ahora está metido en una investigación para su tesis, un poco de la historia política, personajes destacados de la política de un periodo concreto, y en esa historia pues se topó con Miguel Canseco y ya no pudiste salir de él. No, la verdad es que no. Así que le hemos pedido y ha sido muy amable de decirnos que sí, que dediquemos este ratito de esta tarde de miércoles, acabando ya casi la primavera, pues a conocer a otro de los visionarios del carbón. Muchas gracias y Muchas gracias a ti. paso. Vamos a intentarlo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para aquellos que nos dedicamos a la investigación o a la divulgación en general, pues siempre pues está muy bien venir y hablar para alguien. Está muy bien que al final a estas cosas sí asista la gente porque, bueno, pues siempre viene muy bien el tema de la divulgación y más en los tiempos que corren. Como dice Roberto, pues muy bien, no siempre es fácil ser profeta en la tierra de uno y bueno, pues sí, soy de aquí de la zona, soy más de Cisterna que historiador, así que vamos a empezar por ahí. Y nada, en primer lugar bueno, me vais a permitir el tuteo, pero como estamos casi en familia, pues vamos a tratar de hacerlo más amistoso. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al museo y en especial a Roberto, solo ya por la acogida. Siempre que vengo me trata como si esta fuera mi casa. Y es que creo que los últimos 3, 4 años, pues ya esta es la tercera vez que vengo. Dos de ellas he venido ya con los cursos de verano de Historia y Memoria de Javier Rodríguez, que se celebran en Cistierna desde hace 15 años. Por la razón que sea, siempre me toca cantar aquí. Así que, bueno, pues nada, por esta, por las próximas y muchas gracias por la invitación. Y bueno, obviamente, por supuesto, a los que habéis venido, que ni mucho menos esperaba que fuerais tantos. Y también me gustaría, aunque no está por aquí, darle las gracias a Héctor, el archivero del museo, que para lo que sepáis, los historiadores tenemos familia, aunque a veces la abandonemos, tenemos amigos, tenemos personas de confianza, pero sobre todo el mejor aliado que tenemos es en este caso un buen archivero, porque al final es quien nos facilita mucho el trabajo que hacemos, que muchas veces es arduo. Bueno, la primera, os voy a hacer una pregunta. ¿Alguien, más allá de los que me conocéis y sabéis lo que estoy investigando, alguien conoce o conocía la figura de Miguel Canseco, así a mano alzada? Nadie, ¿verdad? ¿Hay algún seguidor de la cultural por aquí? Bueno, pues fue el fundador en 1923, ya os lo adelanto, hago un poco de spoiler. Fue el fundador y primer presidente de la Cultural y Deportiva Leonesa. Todo viene precedido de su faceta más social y cultural, pero bueno, que sepáis que cuando veáis los partidos de la Cultural, pues este fue el fundador de todo ello.
La verdad es que esperaba que hubiera alguien que levantara la mano, no os voy a engañar, porque bueno, al fin y al cabo, pues en el ruego, o sea, en el momento de ruegos y preguntas, pues siempre salen nuevos temas, nuevas líneas de las que tirar, y bueno, al final es una figura controvertida que yo vengo investigando por muchas cuestiones. Hoy vamos a hablar sobre todo de minería, pero bueno, que sepáis que no todo es oro, o sea, no es oro todo lo que reluce en este caso. Bueno, hace unos días, cuando estaba preparando el sermón de esta tarde, estaba pensando en si hablar únicamente de lo que es la vida de este hombre y sus obras, o ligarlo un poco también a la historia y a la historia industrial. Yo he decidido mezclarlo un poquito de todo, porque al final los periplos de la vida de este hombre pues van un poco en consonancia con el desarrollo y evolución que ha tenido parte de la provincia. Y por supuesto, pues estamos en una zona y en un entorno que es puramente industrial. Obviamente ha tenido épocas más doradas y épocas mejores, pero bueno, al final el entorno, el sitio en el que estamos y tal, pues nos invita también a hablar un poco no solo de la figura de un visionario del carbón, sino también de toda la historia que viene detrás de la provincia y de esta zona en concreto. Em, bueno, vamos a ir poco a poco. Como veis, esto es un mapa de la provincia, muy, muy sencillito. Ahí pues tenemos aquí la zona de Cistierna, que la vemos por aquí, y aquí la zona de los Argüellos. En esta zona de los Argüellos hay un pueblo, que es donde nace Miguel Canseco en 1876, que es Busdongo. Creo que todos hayamos pasado por allí de alguna manera yendo a Asturias, está casi llegando al límite con la provincia, Busdongo de Arbás. Y este hombre nace en el seno de una familia de arrieros. ¿Sabéis lo que son los arrieros? ¿Os acordáis? Es gente que se dedicaba a los portes, a los transportes de mercancías de todo tipo, ya fuera vino, ya fuera pescado, ya fuera correo, porque tenían muy buena imagen respecto bueno, al correo real. En ocasiones también transportaron muertos de un sitio a otro por la confianza que daban. Y creo que casi todos a los que más conocemos son a los arrieros maragatos, porque yo creo que al final son los más populares, porque cubrían ese recorrido que iba desde las costas de Galicia hasta la capital, sobre todo dedicados al comercio o al transporte del pescado. Muchos de ellos, incluso una vez que desaparecen estos negocios de arrieros, pues fundaron, yo creo que de las pescaderías más antiguas que hay en Madrid, son de origen maragato. Pero las fuentes hemerográficas nos dicen que también había otros arrieros importantes, que eran los argollanos, los de la zona de los Argüellos. Obviamente estaban un paso intermedio entre León y Asturias que merecía, o sea, pues que obviamente les daba toda esa libertad para trabajar. ¿Qué ocurre? Que a finales del siglo XIX, tanto en el caso de los maragatos como en el caso de los argollanos, hay un acontecimiento y es la construcción del ferrocarril. De manera que todos estos transportes que antes se hacían con arrias o con mulas o con carretas, pues decae. Decae hasta el punto de que muchos de ellos llegaron a desaparecer y otros tuvieron que reinventarse. Aquí en esta diapositiva vemos que es el noroeste de la península y aunque no se lean, ya os lo digo yo, esta flecha de aquí es Busdongo y esta de aquí es una localidad que se llama Puente de los Fierros, que ya está en Asturias. Esto es un plano general de las líneas de la Compañía de Ferrocarriles del Noroeste, que data más o menos, si no me equivoco, de 1898, en las construcciones que tuvieron lugar de esta zona. Desde Busdongo hasta Puente de los Fierros, veis que no sé si se ve muy, muy bien, son puntos, esos que todavía están en construcción o en proyecto de ser construido. Cuando hablamos de que estas familias tuvieron que reinvertirse, pues lo que tuvieron que hacer es buscar soluciones donde otros veían problemas. Y el padre de Miguel Canseco fue uno de estos, vamos a poner que es el primer visionario del día de hoy, y fue uno de estos personajes que bueno, que más allá de buscarse, meter la cabeza en el hoyo, pues se buscó las castañas como pudo. Y entonces, una vez que se crea la estación de Busdongo, que es esta, una vez que se construye, em, que creo que es de finales de 1800, no, en Busdongo la apertura es del 1872, 4 años antes del nacimiento de Miguel, y su padre lo que hace es, pues nada, soy arriero, pues vamos a coger y con otros socios licitaron la contratación de los portes de los escombros que se iban sacando del túnel de la Perruca, para ir sacando beneficio al respecto. ¿Qué necesitaba también? Pues portes o transbordos entre Busdongo y Puente de los Fierros para los trabajadores,
Por lo tanto, también sacaba un negocio a mayores de todo ello. Y por si esto no fuera poco, aunque la empresa se le atribuye a Miguel, en un primer momento su padre, junto con otros dos socios, crearon Canseco, Blanco y González, que fue un salto de agua en Moreda, para empezar con los negocios hidroeléctricos. Hasta este momento, hasta finales del siglo XIX, todos los negocios o las térmicas que había para producir energía eléctrica eran de carbón, básicamente. Entonces, se va viendo cómo va evolucionando el sistema. Después esta empresa, veo que la hereda Miguel Canseco una vez que su padre ya no puede hacerse cargo de ello. La familia con el tiempo pues acaba yéndose a León, como era de esperar, y lo que hoy es la calle Ancha, en aquel momento fue un núcleo pues de arrieros, de personas que llegaron allí para poner sus negocios. Y si os dais cuenta, hay una zona que se llamaba Los Cuatro Cantones, justo en el medio de la calle Ancha, entre la calle Varillas y la calle Cervantes, pues ahí es donde radica la familia de Miguel Canseco. Buenas tardes. Y ahí, pues nada, crearon negocios, la familia prosperó y prosperó hasta el punto de poder mandar a dos de sus hijos a la universidad. Si a día de hoy es una tarea un poco complicada que los padres puedan pagar la universidad de sus hijos por todas las cosas que hay ahí a mayores, pues en aquel entonces tampoco era nada sencillo. Pero la familia prospera gracias a estos negocios que van sacando sus padres, gracias a las oportunidades que que, mm, supo llevar a cabo, aprovechando pues esos contactos que hizo entre León y Asturias. Y aquí tenemos la primera prueba, que aunque no lo leáis, aquí pone Díez y Gutiérrez, José y Miguel, que son los dos hermanos, que desde 1891 se fueron a estudiar ni más ni menos que al Colegio Superior de Deusto, en el País Vasco. Empezaron los dos a estudiar filosofía y letras y solo uno, en este caso Miguel, haría la preparatoria de Derecho y más tarde, en 1896, y lo pone por aquí, se licenciaría en Salamanca. Yo os voy enseñando fotos que al final es lo que más vende, ¿vale? Más allá que del discurso. No se ve muy allá, pero bueno, es este de aquí, siempre con su característico bigote. Y aunque yo he examinado toda la orla, tratando de buscar pues algún político de turno que me encajara para mis investigaciones, pues no hay nadie que me haya llamado la atención, pero sí que es cierto que cuando ya se va a terminar sus estudios a Salamanca, creo que coincide, y si no coincide, le admira mucho a un tal Enrique Gil Robles, que el apellido seguro que os suena, que en aquel entonces era jurista y pensador tradicionalista y, bueno, catedrático de Derecho Político y, como no, padre de José María Gil Robles, futuro líder de la CEDA, de la Confederación de Derechas Autónomas de 1933. Y bueno, así vamos presentando un poquito la figura de Canseco. Durante los últimos días, cuando me han preguntado por Miguel Canseco, pues me he referido a él, como ya adelantó Roberto, como un personaje poliédrico. Y, mm, y en todas las acepciones del término. Los poliedros, como sabéis, se caracterizan por tener muchos lados, muchos ángulos, muchas aristas. Y con Miguel Canseco sucede algo similar. Es de esos personajes históricos en el que todas sus facetas pues tienen algo interesante que investigar. Bueno, al menos igual para los frikis de la historia que nos dedicamos a ella, ¿no? Entonces, nos encontramos con un hombre que a lo largo de este rato vamos a ver que puede ser un empresario del sector eléctrico, un empresario minero, miembro de la patronal minera también, constructor de ferrocarriles, eh, presidente del equipo de fútbol de la provincia, director del hospicio que hubo en León para acoger a niños desamparados. Y una cosa que me interesa a mí un poco más que las minas, con el permiso del museo, que es mano derecha del dictador Miguel Primo de Rivera. Pero bueno, como estamos aquí para saber más, bueno, también no sé si habrá, dentro de todas estas facetas que él tiene, no sé si habrá alguna que se esconda un poco detrás de la sombra que dan todas estas peculiaridades. Y bueno, que no sea tan meramente renombrable, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar con el primero de los sectores en los que participa, que es el sector hidroeléctrico. Es el primer contacto que tiene con la industria, o al menos que yo tengo documentado,
en orden cronológico, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que sean de León y que estén con permiso y con respeto entrados en años, igual recuerdan esta parte de la zona de San Mamés, que está justo encima de la presa de San Isidro y es la primera o la primitiva central hidroeléctrica que hubo. Y fue un proyecto que se hizo a principios de los años 20. Justo en 1900-1904 hay un grupo de empresarios que deciden tratar de, de crear energía eléctrica a través de un antiguo molino que había aquí y bueno, posteriormente lo trataron de hacer con turbinas de vapor. ¿Qué ocurre? Ya desde finales del siglo XIX se sabe que producir energía eléctrica a través de energía térmica no es del todo bueno, quiero decir, es más bien deficitario porque no se llega a crear o a construir un alto voltaje, una gran capacidad energética. Entonces, ya por aquel entonces también había una empresa que hacía esto mismo, pero con unos medios un poco más amplios, que estaba donde está hoy el abandonado Teatro Emperador, ¿sabéis más o menos? Pues ahí había una térmica que, bueno, creo que la chimenea duró hasta tiempos modernos, incluso alguien igual puede recordarla. Y ahí había una empresa que era Sociedad Electricista de León, que se dedicaba a esto, a quemar carbón para producir energía eléctrica. Por lo tanto, la empresa esta, que se llamará León Industrial, como veis aquí arriba, ¿alguno os dais cuenta de los transformadores que hay en los polos? Muchos de ellos tienen una L y una I, ¿no? Posiblemente otros que no la tengan también hayan sido parte de esta compañía. Bueno, pues por ahí van los tiros. Em, Esta empresa inicial no puede llegar a competir con la otra porque la otra tiene en régimen de monopolio el alumbrado de la ciudad de León. Entonces, inevitablemente, a falta de técnica y a falta de dinero, pues bueno, pues intentan reinventar. Y es aquí donde Miguel Canseco cobra importancia. ¿Por qué? Porque en torno a 1904 deciden poner aquí una turbina, no solo de vapor, sino aprovechar el molino que había para crear con un salto de agua energía eléctrica, que era infinitamente mucho más productiva que la energía térmica. Em, La empresa la forman, o los visionarios en este caso, la forman Miguel Canseco, su hermano José, un tal señor Roldán, que a priori yo creo que será Miguel Roldán, que fue el cuñado de uno de los socios de su padre, y algunos otros, y fundarían la que más tarde sería la empresa más importante de la provincia de León hasta finales de los 40 y principios de los 50, que es León Industrial, que es de lo que hemos visto en los transformadores que hay por ahí. Bueno, en ese año 1904 retoma la idea bueno, pues de tratar de hacer una empresa pequeña, hacerla grande. Y lo hacen ¿con qué? Con un salto de agua que en este caso se empieza a crear en ambas aguas. Todos hemos pasado por la carretera de ambas aguas, entre ambas aguas y Lugán, pues ahí hay una presa. Es de aquí. Gracias a la pericia o a la perspicacia de Miguel Canseco, deciden llevar la energía eléctrica desde aquí, desde ambas aguas, pasarla por esto que pasa a ser una central transformadora y llevarla pues a los domicilios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría antes? Pues que antes ante el fluido o la alta demanda de fluido energético, pues las turbinas de vapor colapsaban. Entonces, pues había apagones y tal. Y lo que en un momento eran esas turbinas de vapor con correajes de cuero, pues pasan a ser algo más, pasan a ser grandes turbinas de agua, de hidroeléctricas, con automatismos y bueno, pues con manivelas de un uso muchísimo más sencillo. Em, la idea no es solo de Canseco, sino que ya se empieza a apoyar, todos conoceremos la empresa Siemens, pues ya en aquel entonces ya tenía sus trabajadores en España en muchos lugares, y bueno, es un ingeniero de la empresa Siemens que le aconseja que hagan este tipo de inversiones porque le va a ir muy bien y a la vista está. Em, Bueno, estas imágenes de aquí datan de 1957, que es un libro que hace la Cámara de Comercio e Industria para recordar los primeros 50 años de su existencia, pero estas ya son un poco más de la época de Miguel Canseco. Esto es de un periódico, El Fígaro, de Madrid, de 1918, en la cual podemos ver
aquí bueno, aquí la presa acabada, aquí las obras de la presa y aquí el depósito del futuro canal. Este concretamente está en Lugán. O sea, según salimos de ambas aguas, al poco de salir del pueblo está la central y llegando a Lugán está justo la toma del canal. Bien, dicho esto, tampoco quiero liaros mucho con esto. Em, Estas memorias que pongo aquí inéditas de Victorino Llamas Llamas pues son propiedad de su nieta, que me las hizo llegar y fue un trabajador abnegado de la empresa de León Industria, bueno, de todas las empresas eléctricas que hubo en León. Y bueno, nos las han cedido. Estos son fotos aparentemente modernas de los años 50, 60, pero bueno, para que sepáis que de lo que estamos hablando y tal. Y esto es en el mismo periódico anterior, es la, la descripción que hace. Entonces, estamos hablando de que ahora las turbinas pues permiten la entrada de 2.500 litros por segundo, que producen unos 1.176 caballos. No sé si se lee desde atrás, pero bueno. La mejora es impresionante respecto a lo que estaba viendo. Entonces, ahora, cuando la demanda de fluido antes era complicada de abastecer, ahora lo que hay es una extra de oferta que permite no solo llegar, o sea, hacer llegar la luz a las casas o al alumbrado público, sino también electrificar y dar energía eléctrica a empresas como minas, papeleras, etcétera. Bueno, para que veáis la importancia del sistema y cómo una persona sabe ver las oportunidades económicas, como bueno, pues al final la gente que tiene dinero no siempre lo hace de manera casual, ¿no? Esto es un documento de 1908 en el que el propio Miguel Canseco solicita y se le concede la posibilidad de explotar de esta manera el aprovechamiento de las aguas del río Sil. Ya no estamos hablando solo de León, sino que ya da el salto también a Palacios del Sil, concretamente al Peñón de las Poulas, en el pueblo de Matalavilla. Y ahí yo creo que esto no lo tengo todavía comprobado, pero bueno, hay una central que se llama la Central de las Ondinas, que está aquí, pues aquí está Palacios del Sil, pues un poquito más abajo, ahí. Y, y bueno, lo solicita, se lo conceden y tiene, en este caso, era una central eléctrica para abastecer a todas las minas de la zona, que más tarde veremos la importancia que tienen y cuándo empiezan a tenerlas. Aquí tenemos un documento que ya data de 1918 y según las memorias que anteriormente cité, yo creo que Miguel Canseco deja de participar en esta empresa en torno a 1912 o 14 más o menos, año arriba, año abajo. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece José Lavallen como gerente de la empresa ante pues, el tema de papeleos y de todas estas historias. Em, bueno, más tarde, si alguien tiene alguna curiosidad sobre el sector eléctrico, creo que podamos responderla. Pero bueno, creo que hoy pues, vamos a darle más importancia a la figura de Miguel Canseco como empresario minero. Y para aquí me he servido de un libro que la verdad es una obra sublime del fallecido Luis Carlos Sen, que hizo un trabajo sobre la minería leonesa del carbón, bueno, totalmente documentado y bueno, creo que pocas cosas haya mejor que esas en este sentido. Y como algo que nos gusta mucho a los historiadores es contextualizar, vamos a contextualizarlo un poco. Aquí tenemos una fecha límite que es el año en el que nace Miguel Canseco. Y aquí, por su parte, dos fechas en concreto. La de su muerte, que es 1951, vamos ya adelantando datos, y otra de 1948, que es cuando intenta vender dos minas o dos explotaciones mineras a Ulleras de Sabero, que de hecho reside el documento aquí en el archivo. Y gracias a Sen, pues hemos elaborado las siguientes fases del contexto minero en este caso. Tenemos una primera fase entre 1890 y 1913, que es la etapa de efervescencia y despegue de la minería leonesa. El otro día pues habéis hablado sobre Carlos Lemaur, que pues como el descubridor, ¿no? de todo esto, por decirlo así de manera sencilla. Pero bueno, en esta etapa es cuando se datan pues, las mayores explotaciones y aumentos y tal.
Después una segunda etapa, que es posiblemente los comienzos de Miguel Canseco, en la minería, que es una etapa de depresión y de caída del sector. Después una dilatación de la crisis durante los años 30 y una cuarta fase, ya más o menos correspondiendo con el final de Miguel Canseco, que es lo que hemos llamado un gigante con los pies de barro que más tarde veremos. Bueno, el lunes pasado Roberto me preguntó por los inicios de Miguel Canseco en el sector de la minería y lo cierto es que no le pude dar un dato exacto porque no lo manejaba. Pero bueno, yo he hecho mis deberes y aunque a veces no es fácil rastrear según qué cosas en los archivos o en documentos, porque bueno, pues son cosas ya de las que tiene ya casi 200 años o más, ¿no? Entonces, mira, según los datos que aparecen en los boletines oficiales de minas, los anuarios de minería y otras industrias y fuentes de estadística minera, he podido ver que para el año 1909, que es correspondiendo con esa primera etapa, la razón social de Miguel Canseco, el nombre que más tarde veremos de algunas de sus empresas asociadas, no aparece por ningún lado. Respecto a esas mismas fuentes y atendiendo también a las empresas creadas entre 1914 y 1930 para la explotación del carbón, bajo tres razones sociales que más tarde os voy a enseñar cuáles son, ya aparecen esas empresas. Entonces ya podemos decir que sí, que esto en torno a 1914 y 1918 son los inicios de Miguel Canseco. Y finalmente, bajo la razón social de Miguel Canseco como tal, no con otra empresa, sino que él era la propia razón social, la primera empresa que nos aparece, en este caso sería 1938, que coincide con esta época de aquí de, bueno, de la guerra civil, el primer franquismo y la consecuente posguerra. Bueno, dicho todo esto así de manera somera, vamos a ir desgranando un poco cada parte. En esta primera etapa de efervescencia minera estaría encuadrada entre dos acontecimientos muy importantes. El primero de ellos es la construcción del ferrocarril en León y en parte de España. Y el otro de ellos, por el límite de 1914, pues sería el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ese tren del que hablamos es el famoso tren Hullero que va de La Robla a Balmaseda y que, bueno, pues supuso una gran mejoría dentro de la provincia, sobre todo con el tema de los transportes, pero sobre todo con el tema de la minería, obviamente. ¿Por qué? Pues porque las zonas de las cuencas de Valderrueda, de Sabero y de Matallana serían testigos de un aumento significativo de las catas y las prospecciones que tuvieron lugar en busca del mineral. Se crearon numerosas empresas y sociedades al calor del carbón y consecuentemente hubo un incremento de las concesiones para su explotación. Los datos de aumento son, en comparativa con el resto de fases, no tiene, vamos, es una goleada, sin lugar a dudas. Y bueno, en este contexto internacional, los precios del combustible inglés, que era lo que venían usando los empresarios vascos, habían aumentado. Por lo tanto, los empresarios vascos empiezan a poner su mirada en las posibilidades que iba a ofrecer el combustible que salía de estas cuencas mineras. Bueno, ahí veis los datos. La producción aumentaría en España más de un 200% a nivel general y en la provincia de León casi un 1500%. O sea, estamos pasando de cero consumo a un consumo casi desorbitado entre 1898 y 1913. Si bien es cierto, pese a estas apabullantes cifras de este aumento productivo, los datos registrados según ciertos informes no son del todo esperanzadores y se mostraban un poco cautelosos ante los números. ¿Por qué? Pues porque, aunque haya este tipo de producciones, según esas tesis, los medios eran un poco rudimentarios todavía y las empresas no tenían la técnica necesaria como para afrontar lo que se venía encima. Y por si no fuera poco, pues ya de aquella ya había mala praxis por parte de según qué empresarios, por lo tanto, pues estaba todo un poco, vamos a decirlo así, manga por hombro. Em, bueno, había dos excepciones en estos respecto a estas empresas, que una de ellas era Ulleras de Sabero y otra era la Vascolonesa, que bueno, que ya contaban con un patrimonio y un capital óptimo como para poder producir y llevar a cabo buenos negocios. Por si esto no fuera poco, en estos años, las medidas proteccionistas sobre el carbón, que aparentemente deberían impulsarlo,
se vieron paralizadas por las presiones de un sector como era el de la agricultura. No obviamente los ganaderos ni los agricultores de a pie, sino los grandes empresarios y los grandes latifundistas que paralizaron un poco estas medidas, como con miedo para que, no sé, por si este sector empezaba a desbancarles, que obviamente pasaría con el paso de los años. Y bueno, el inicio de la Primera Guerra Mundial afectaría positivamente a la exportación del mineral español, sobre todo aquí de la provincia, para las naciones beligerantes. Y la conclusión del conflicto, así como sus negativas consecuencias, marcarían ese punto de inflexión que más tarde veremos o que veremos ahora mismo como la etapa de depresión y de caída. Respecto a esta segunda fase, bueno, aquí son mira, lo que os comentaba antes, estas son las sociedades mineras creadas para 1890 y 1913. En ninguna de ellas aparece alguna razón social que se le pueda atribuir a Miguel Canseco. Y respecto a los propietarios en 1909, pues más o menos lo mismo. Igual hay algún nombre que por ahí os suena, ¿verdad? Alguno. Bien, respecto a esta segunda fase, como decimos, hay una tendencia al alza entre 1914 y después una recesión más o menos continuada y una tendencia a la inversa en los años sucesivos de 1920 a 1930. Em, en este caso, el punto de inflexión lo marca la Primera Guerra Mundial, sobre todo las consecuencias, porque pasa de bueno, se pasa de exportar muchísimo mineral por parte de España a naciones beligerantes como a no necesitarlo tanto o a que las propias empresas no puedan pagarlo. ¿Qué ocurre también? Que hay una disminución de las importaciones del combustible extranjero por las propias necesidades de la guerra. Y bueno, aunque el freno de la producción fue bastante importante, lo más reseñable a todo esto es que hubo una especie de fragmentación. En vez de pensar en que una empresa o varias empresas grandes controlen gran parte del territorio, hubo muchísimas empresas pequeñas que con esa falta de técnica y con ese abandono en la praxis, pues coparon un poco el negocio de la minería, en este caso. Por eso hablamos de una inestable prosperidad y un desequilibrio y fragmentación. En esta imagen de aquí, bueno, esto es el ejemplo de que la inteligencia artificial a veces da buenos usos, y esto, aunque necesita ser mejorada, pero bueno, en esta imagen de aquí vemos, y ahora vamos a apuntar un dato favorable, y es que empiezan a desarrollarse las minas de Villablino, de Fabero y de Bembibre, que coincide con las primeras explotaciones también a las que se enfrenta Miguel Canseco. Aquí en la tabla vemos em, la producción anual de carbones entre 1914 y 1913. Vemos que no hay una caída generalizada, pero que sí hay una cierta estabilidad y que nunca, o sea, siempre está todo como muy fragmentado, como decimos, ¿de acuerdo? Bueno, en estas zonas de Villablino y el eje que marca el río Sil, que está ahí un poquito arriba, que se ve justo aquí con Favero, em, es donde empieza a haber, pues, son minas que hasta este momento estaban inactivas y con el paso de los tiempos y la producción, las necesidades, pues, obviamente empiezan a despuntar. Ahora sí, a este lado vemos aquí las sociedades creadas en 1914 y 1930 y las que hemos marcado son 4 que se le atribuyen a Miguel Canseco. Desde 1918, otra del 18, 19 y 24. Antracitas de Brañuelas, Hulleras de Valdesamario, Hornaguera, Sociedad Anónima y Hulleras de Arbás. Concretamente, estas ubicadas en la zona del Bierzo y de Villablino. Y aquí tenemos ya los documentos de la época. Son 2 boletines. Este es el Boletín de Unión Patriótica, que luego os contaré que es la revista que hace el Partido Único de la Dictadura de Primo de Rivera, que data de mayo del 27, en el que se hace referencia a las minas en las que participa Miguel Canseco. Como no se lee muy allá, os lo leo. Una de ellas es la mina de la Carmonda, después Sociedad Hornaguera, Antracitas de Brañuelas, Hulleras de Arbás, Hulleras de Carrocera y Hulleras de Valdesamario. 4 de ellas aquí. Y aquí arriba es un boletín oficial de la provincia de León del 23 de noviembre del 29. Y aunque el documento sigue con varias de las empresas de Miguel Canseco, aquí vemos que aparece el nombre del propietario, Miguel Canseco, como
bueno, en el municipio de Matallana, la mina María Cruz, Antracitas de Brañuela, en Albares, una en Valderrueda, Eugenio II, que después la venderá, y unas pertenecientes a la sociedad hornaguera en la zona de Cabrillanes también, la mina se llamaba Montañesa. Yo respecto a lo de la Carmonda no estoy del todo seguro de que fuera de él, pero bueno, a base de pan, pues como buenas son galletas, pues vamos a dejarlo así. ¿Qué más os cuento de todo esto? Em, Aquí os voy a dejar unas imágenes de la prensa del momento también, que una de ellas hace referencia a la fábrica de aglomerados que tenemos aquí arriba, aquí encima de mí, que es de la fábrica de la sociedad de Hornaguera. Em, y de la que, bueno, Miguel Canseco, que aquí le tenemos un poco más joven, es su principal accionista, el gerente y el presidente del Consejo de Administración. Para que veáis la importancia, esta fábrica de aglomerados contaba con un apartadero de la vía del tren de la estación de León, que a día de hoy se ve todavía porque hace una curva muy característica en la zona de antibióticos, por detrás de antibióticos. Y, y bueno, es un detalle importante para que veáis el empuje que un empresario o alguien que sabe ver las necesidades o las carencias de sus empresas para mejorarlas, ¿no? A la derecha, esta foto se atribuye a la entrada de la mina La Carmonda. Yo sigo un poco escéptico al respecto, pero bueno, tampoco vamos a. Porque la he visto, básicamente porque he visto la misma foto en otras fuentes que, bueno, no encajan los nombres, pero bueno, entonces de momento vamos a dejarlo ahí un poco en stand-by. Y esto es una descripción de la fábrica de aglomerados y de la cantidad de producción que tenía esta empresa. Por supuesto, obviamente todo puede llegar a ser muchísimo más preciso, pero de momento no tenemos un documento que lo evidencie. Entonces tenemos que ir cruzando fuentes de un sitio y de otro y sacando nuestras pequeñas conclusiones al respecto. Pero bueno, poco a poco vamos viendo, vamos hilvanando la figura de Miguel Canseco, que ha pasado de ser un empresario del sector eléctrico a un empresario minero. ¿Por qué? Pues porque ambas empresas en este caso se retroalimentan. Entonces pasamos de producir energía eléctrica a vender esa energía eléctrica a las minas y esas minas que necesiten energía eléctrica y al final es como todo un ciclo que hace que el dinero siempre acabe en el mismo sitio, ¿no? Bueno, por añadir algo que no es puramente minero, lo que tenéis aquí es la mina, o sea, la mina, sí, la construcción de la estación de Matallana, porque Miguel Canseco entre 1920, que es cuando se presenta la subasta para construir este tramo del ferrocarril, y 1923 es bueno, el licitador de la obra quien la construye y finalmente quien lleva a cabo unos proyectos que ya llevaban tiempo puestos encima de la mesa en el tema, en el sector de la minería. Esto yo lo traigo como mero recuerdo porque mi compañero Javier Revilla ya dio aquí una charla al respecto y bueno, si alguien tiene alguna duda, creo que él es el mejor y el que más sabe de este asunto, pero bueno, que vaya por delante, que lo construyó también Miguel Canseco y que nos viene bien recordarlo. En la tercera de estas fases, que si bien es la más corta, estuvo caracterizada por el continuismo, esta de aquí de 1930 a 1937, por el continuismo primordialista en el sector minero y la falta de concreción y la tibieza de las políticas de la República. En 1931, obviamente, llega la Segunda República, pero dada la fragilidad que estaba aún viviendo el sector de la minería, las medidas que se llevan a cabo son las de la etapa inmediatamente anterior, las proteccionistas que había puesto Primo de Rivera para bueno, pues hacer que el sector prosperara. Para mí, en este caso, esta época supone un pequeño agujero negro en cuanto a información y a documentación, porque no hay mucho al respecto de Miguel Canseco, pero en ocasiones los historiadores somos como los inspectores de Hacienda.
rebuscamos, rebuscamos hasta que acabamos encontrando algo y al final pues siempre cae algo. Más tarde contextualizaré estas fotos que ahora hemos puesto aquí, que corresponden a la etapa anterior, que es aquí podéis ver la mina, que es del apartadero que estábamos hablando antes, que está situada en León, y yo creo que esto es la parte de atrás de esa sociedad hornaguera y de producción de briquetas. En este documento de aquí, en 1931, Miguel Canseco licita otro apartadero, pero en este caso en la estación de Bembibre, si no me equivoco, en el ferrocarril de Palencia a La Coruña, pues también, para facilitar todo lo que tuviera que ver con el transporte de la producción y sus mercancías a través del ferrocarril. Aunque no se lea del todo, se le concede las obras. Y bueno, esto es el pliego de condiciones en el que habla de que, bueno, pues aunque sea dentro de los terrenos de la propia empresa de ferrocarriles, es él quien va a correr con los gastos y más allá de esos límites, pues lo mismo. Y aquí hay un extracto de un periódico que está en catalán, que habla de una huelga minera en 1992, perdón, 1932. En esta época que hemos hablado de la dilatación de la crisis, las medidas de la República corren en una delgada línea. ¿Por qué? Pues porque por un lado están las presiones de los industriales del sector minero y otros tipos de sectores económicos, y por el otro, pues tenemos a los trabajadores que desde tiempos inmemoriales llevaban buscando una mejora en sus condiciones laborales. Aquí en la República, pues aparentemente se las concedió. En este momento se consigue que el trabajo dentro de la mina, o sea, bajo tierra, sea de 7 horas, sin contar, eso sí, el trayecto desde donde se cambiaran hasta el Tajo o hasta la boca de la mina. Tanto ingenieros como capitalistas o empresarios de la época, pues se quejaron de, de que las medidas en favor de los trabajadores eran exageradas. Pero bueno, es una más dentro de la vida del señor. Al final es lo que lleva ocurriendo mucho tiempo y bueno, consideramos que el trabajo en la mina era bastante precario en aquel entonces. Y esta huelga es un síntoma de ese malestar y de esa necesidad de trabajar, o sea, de trabajar mejor. Pero aunque esté en catalán, hay una cosa que a mí me llama la atención, no por la huelga, sino por esto que puedo aquí, que dice que el vecindario va a tocar a Somatén. ¿Alguien sabe o recuerda lo que son los somatenes? Los somatenes o el somatén era una milicia cívica o civil armada que se instaura en la dictadura de Primo de Rivera. Eran civiles armados, que no se nos vaya la idea, que se instaura la dictadura de Primo de Rivera, de la que Miguel Canseco llegó a ser cabo por el distrito de Murias de Paredes, que era uno de los más multitudinarios en este somatén. Que aparentemente, y digo aparentemente porque esto es un documento de 1932, aparentemente desaparece durante la Segunda República y que posteriormente, cuando estalla el golpe de Estado de julio del 36, se vuelven a activar estos somatenes. Mm, Obviamente en historia las apariencias a veces pues son lo que nos muestran, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora, porque no es el tema de objeto de hoy, pues vamos a pensar que es una mera cuestión retórica y no que realmente en este año había un somatén al que Miguel Canseco podía tener acceso. Bueno, retórica aparte o no, vamos a continuar. Y en esta tercera fase minera que estamos a punto de terminar, se caracterizó, pues eso, por la recesión de la economía minera, una caída que se materializó en el pesimismo a la hora de crear nuevas empresas y nuevos capitales y, por supuesto, en el pesimismo de que muchas de esas empresas que ya estaban creadas podrían desaparecer. Aquí, pues lo vemos más o menos cómo iba el tema de la producción, y aunque el contexto de las inversiones habían cambiado o habían ampliado en cuanto a pasar de las cuencas también a la zona del Bierzo y no solo a las del norte de la provincia, pues vemos que aunque haya pequeños repuntes en 1932 y 1934, la tendencia es a la baja, hasta el momento de 1936 en el que casi se divide por la mitad la producción carbonífera de la provincia.
Y con esto, pues llegamos a esta última fase que hemos titulado Un gigante con los pies de barro, muy, muy entrecomillado y con una duda, porque pasa a ser no la dictadura, no solo la dictadura de Franco, sino también la dictadura del carbón. ¿Y por qué digo esto? Pues por lo siguiente. En 1937 estamos metidos de lleno en la propia guerra. De hecho, el Frente Norte, el frente conocido de los puertos, en el cual estaban ubicadas la mayor parte de las minas, no cae hasta finales de ese mismo año. 2 años después da comienzo la Segunda Guerra Mundial, en 1939, con el consecuente incremento de la demanda de carbón nacional para, una vez más, las naciones beligerantes. Pero en 1939 en España termina la Guerra Civil. Y entramos de lleno en lo que todo el mundo conoce como la fase autárquica de la dictadura franquista, que eleva hasta límites insospechados esas medidas que anteriormente eran proteccionistas, pues ahora son casi casi dictatoriales para el sector del carbón. ¿Por qué? Porque lo favorecen. Esto es una obviedad. Y a mí me resulta un poco paradójico que durante los peores años de la economía de España, muchas empresas prosperen. Y no es que lo hagan de manera tímida, sino que lo hacen de verdad. Hasta el cura tiene que parar para beber un poco, ¿verdad? Em, ¿Por dónde íbamos? Vamos a ver. Sí, sí, para mí esto, lo que os decía, me resulta un poco paradójico, porque obviamente a nivel infraestructura el país estaba en plena ruina. No nos vamos a engañar. Los campos estaban devastados, muchas empresas habían sido bombardeadas, muchas derruidas, muchas tomadas. En cualquier caso, estaba todo obviamente manga por hombro. Y aún así, muchas de esas empresas prosperan. Lo cierto es que, bueno, ojalá alguien dentro de un rato pues me diga, me dé la explicación a todo esto, porque yo no soy ningún experto, pero bueno, se me hace un poco raro que personas concretas consigan ya no crear beneficio de este tipo de empresas, sino aglutinar capital para crear unas nuevas y hacer que florezcan. No estamos hablando de, pues, de abrir un bar con todo lo que ello implica, sino de montar una mina, ¿verdad? Pero bueno, como vemos aquí, lo que ya anteriormente os adelanté, en 1938, ya aparece Miguel Canseco como uno de los empresarios mineros que crean sus empresas entre el 37 y el 59. La verdad que fue bastante pronto en esta coyuntura. Y bueno, algunos yo creo que a mí este cuadro me llama la atención pues por varias cosas y os voy a contar por qué. Alguno de vosotros seguro que conoce este de aquí, que pone Esteban Corral, para quien, por ejemplo, trabajó mi abuelo, pero aún así tampoco me quiero parar en él, sino, no os voy a decir cuál es por ahora, pero en este en este cuadro hay empresas mineras que se beneficiaron de una cosa durante el franquismo. ¿Alguien se imagina de qué? Del trabajo esclavo, vamos a decirlo así, del trabajo forzado de los batallones de trabajadores. Em, Parece que existe, y es una de las cosas que yo sí que investigo en mi tesis, que hay una cierta relación entre las empresas mineras que colaboran con las famosas suscripciones patrióticas, bien para financiar la guerra, bien para la futura División Azul, o bien pues para crear una estatua de Franco en cualquier sitio, o comprarle una bandera, y cómo esas empresas se benefician más tarde de los batallones de trabajadores forzosos bajo el estandarte del Patronato de la Redención de Penas por el Trabajo. Cuanto menos es curioso, bueno, sí, os voy a decir alguna. Antracitas de Gaiztarro es una de ellas, que está en la zona de Favero, si no me equivoco, aunque esté domiciliada en Madrid, de la cual hay barracones todavía que se conservan de estos trabajadores forzosos. Y bueno, aunque las minas de Miguel Canseco no creo que se beneficiaran, estoy casi seguro de esto, también tiene un interés particular para mí. Y es que con el tiempo pasa a denominarse, estas minas que con esta razón social pasan a denominarse minas e industrias leonesas. Aunque no se ve muy bien, aquí lo pone, minas e industrias leonesas. Y estos documentos que os presento aquí es una especie de almanaque en el que se estudian la posible o la participación extranjera en la minería española, bien como empresarios únicos
o bien como socios de algunas de estas empresas. Y en este caso, pues las minas e industrias leonesas de Miguel Canseco son una de ellas. Antes os he citado un documento que está aquí en el archivo y es el intento de una venta que hace Miguel Canseco, Ulleras de Sabedo, sobre dos de sus minas, me parece que era Eugenio II y Eugenio III, no recuerdo ahora el número, de 1948 sobre, bueno, con un socio que se llamaba Theodor. Y como os podéis imaginar, este Theodor pues no era de aquí, de Olleros. Este documento es de 1948 y tratan de vender la empresa dada la delicada salud de Miguel Canseco, que sabemos que bueno, pues estaba delicado en 1948 y en 1951 muere. Pero estas empresas mantienen esta razón social y es su mujer, Elsa, quien se hace cargo de la gerencia de estas empresas. Elsa, que os adelanto, era de origen alemán. Em, Os quiero despedir este apartado de la minería con un resumen de las compañías mineras en las que de una manera u otra Miguel Canseco participaba. Las que pone propietarios son las que se denominan o están bajo la razón social de Miguel Díez Gutiérrez Canseco, que como veis casi todas son bueno, están repartidas entre Toreno, Bembibre, Valderrueda, que son las que después se intentan vender a Ulleras de Sabero. La sociedad Zornaguera, que también es de la zona de Ponferrada. Y vemos aquí, pues como Sociedad Antracitas de Brañuelas, hay una que está en Matallana, que está aquí cerquita, pero el resto todas son prácticamente de la zona de Ponferrada. Y bueno, como no todo van a ser datos y más datos y más datos, vamos a hablar también un poco pues de los cotilleos, ¿no? De la parte política, la parte social, incluso la parte familiar que he dejado para el final. Para que veáis la importancia de Miguel Canseco en el contexto, no solo español, sino también a nivel internacional, esto es un documento donde se deja constancia de los cónsules o vicecónsules que había en España en 1914. Cónsules de Inglaterra. Y en este caso era Miguel Canseco, el vicecónsul que vivía en León en 1913 y bueno, se mantiene en 1914. Su sobrino heredaría el cargo tiempo después, posiblemente. Ya no solo estamos hablando de un empresario que se dedicó a hacer presas de agua, un empresario que abrió minas, un empresario no. Estamos hablando de una persona a quien en política destacó. Los inicios de Miguel Canseco en la política pues vienen de cuando forma parte de la Diputación Provincial. Yo que me he dedicado a estudiar, por ejemplo, las cuestiones políticas del Ayuntamiento de León de estos años, de 1930 en adelante, la política local supone para aquellos que tienen ciertas ambiciones un trampolín. Y del ayuntamiento se pasa de la diputación, él no pasó por el ayuntamiento, pero bueno, su hermano sí, y de la diputación se pasa a esferas más altas, como este caso a nivel nacional. Y bueno, que forme parte de la diplomacia o de la política exterior, pues también es un dato bastante importante. En este caso no solo se trataba, o entrar en política no solo se trataba de un sentimiento político de querer ayudar o tal, o de la fortuna que tuviera, que también, sino de que en muchos casos eran los que tenían estudios, vamos a decirlo todo, y que muchos de ellos sabían leer, obviamente. Em, pero bueno, vamos a intentar ordenarlo un poco de manera cronológica y, y bueno, para que veáis, más o menos, aunque no le veáis los rasgos, más o menos ya lo he marcado para que sepáis que es él. Aquí está invitado cuando todavía no es presidente de la Diputación de León, que lo es entre el 25 y el 26 de 1900. Aquí es invitado a la boda del hijo bueno, el director de la sucursal del Banco de España en San Sebastián. En esta boda también hay un personaje importante que es Amos Salvador, que está aquí con bigote, que bueno, que era una persona también importante. Pero para que sepáis, el padrino de bodas de la chica, aunque no asistió, era Severano Martínez Anido, que os sonará a alguno pues como una persona un tanto
sanguinaria dentro de la dictadura franquista, pero ya lo era dentro de la dictadura de Primo de Rivera y las guerras de África. Em, el momento más importante de la vida de Miguel Canseco es la dictadura de Primo de Rivera, sin lugar a dudas. Ahora, a día de hoy, los chavales dicen que es su prime. Pues en este caso era el momento dorado de Miguel Canseco, donde pudo cobrar fuerza, donde pudo coger poder, donde tuvo relaciones más allá de lo meramente comercial y lo meramente político. ¿Por qué? Porque en 1926 es nombrado vocal del Comité Central de Uniones Patrióticas. Unión Patriótica, al igual que lo fue la Falange o lo fue el Partido Nazi o el Partido Fascista en Italia, fue el partido único de la dictadura de Primo de Rivera. ¿De acuerdo? Y Miguel Canseco fue uno de los vocales, que está ahí en la foto, y este de aquí es Miguel Primo de Rivera. Entonces ya estamos viendo que por lo menos, como se dice en el algo futbolístico, se sienta en la misma mesa que el dictador y el presidente de Unión Patriótica. Esto es un documento de 1926, justo después de que él deje el cargo de diputado provincial, presidente de la Diputación Provincial de León, para cenirse pues, a la política nacional. A este comité central también se le llamaba el Consejo Supremo de los Siete. ¿Por qué? Porque eran 7 las manos derechas de este caudillo. El partido se organizaba muy sencillo. Digamos, en 5 estamentos. Estaba el propio presidente del partido, que era el dictador Primo de Rivera. Justo por debajo estaba el comité central al que pertenece Miguel Canseco y otros tantos. En este cargo, en el caso de Miguel Canseco, fue elegido como vocal por el propio dictador, pero había otros 4 que eran elegidos pues, por el estamento inferior, que era pues, la Junta Directiva Nacional, donde creo que todos los políticos conservadores de esta época llegaron a pertenecer de una manera u otra. Y era como un órgano asesor bueno, estaba justo por debajo del comité. Pero los verdaderos asesores de todo esto eran los que se sentaban a comer con Miguel Primo de Rivera. Y así, pues vamos pasando del nivel nacional, jefatura provincial, jefes locales, que se van eligiendo unos a otros o a veces son nombrados, como funcionan, creo que más o menos los partidos políticos en la actualidad. Entonces, alguien pensará, bueno, igual es una mera foto, es un mero viaje que hace a Madrid, pero en 1923, entre 1923 y 26, pues son muchos los viajes que hace a Madrid. Y como vemos aquí, pues sale sentado al lado de bueno, José Gavilán, que era el vicepresidente, Primo de Rivera, que está aquí. Vemos también otra foto aquí, otra ahí, otra ahí, lo que nos da a entender que su presencia en Madrid era bastante más que importante y cercana a personas muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque él no formaba parte del entramado, o sea, no formaba parte de ningún ministerio, que sepamos por ahora. Hay fuentes, de hecho lo estuvimos hablando antes, que sí dicen que formó parte de algún ministerio. Puede ser, no lo sabemos todavía, pero bueno. El caso es que, aunque no legislara o no aplicara leyes o no juzgara a nadie, estaba en contacto directo con la plana mayor de la dictadura de Primo de Rivera. Esta es una foto, bueno, es un boletín que creo que es 1930, si no me equivoco, en el que vemos como presidente o general Martínez Anido. Aquí tenemos a José Calvo Sotelo y aquí se pone conde de Guadalhorce Rafael Benjumea, el ministro del Interior. Hay fuentes, tanto hemerográficas como bibliográficas, actuales, que, que hablan de que la prosperidad y todo lo bien que hizo Miguel Canseco fue gracias a las relaciones que pudo tener con el Ministerio del Interior. Yo creo que todo tiene que ver, posiblemente alguna concesión fuera gracias a este tipo de contactos, pero bueno, que fue una persona trabajadora también lo fue, que fue una persona que supo ver el negocio y las oportunidades, eso también hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues para eso estamos, ¿no? ¿Qué más os cuento de esta cosa? Pues nada, esto es un adelanto de una parte de mi tesis, que no salga de aquí, ¿vale? Aquí tenemos a Miguel Canseco,
Aquí a Primo de Rivera, que lo deja ya un poco apartado porque ya de todos los que hay aquí casi casi es el menos importante. Este que pone aquí Emilio Barrera fue el padrino de su boda, o el testigo, en cualquier caso estuvo en una boda en la que se casa con una alemana en 1941, en la más extrema intimidad. Yo no soy una persona que piense en casarse, por mucho que le pese a mi abuela, pero si tuviera dinero y lo hiciera, pues haría una boda por todo lo alto, todo el mundo lo sabe. Entonces, para mí me resulta raro, ya os contaré el día de mañana el motivo, de que se case en una intimidad muy, muy escrupulosa. Pero bueno, este personaje de aquí fue un personaje controvertido, no solo durante la dictadura de Primo de Rivera y las guerras de África, porque su hijo está vinculado a algún que otro crimen, sino porque aparte de golpista también formó parte del primer directorio civil de la dictadura de Francisco Franco. Aquí tenemos a Martínez Anido, al que ya nos hemos referido, que os adelanto que ya era un personaje bastante sanguinario en los años 20, sobre todo en la zona de Barcelona. Aquí he puesto, aunque no lo tengo en foto, a Eduardo Dato, que fue presidente del gobierno en 1921, bueno, y fallece en 1921, que es bueno, que es quien llevó a Miguel Canseco a la política a través del Partido Conservador. Aquí, Alfonso XIII. Y diréis, ¿cómo una persona de León, de la zona de Busdongo, llega casi a tener tan solo un escalón o dos por encima al propio rey de España? Pues en eso estamos investigando a día de hoy. Y este de aquí, Quiñones de León, José María Quiñones de León, que de León tiene la procedencia y el apellido porque no pisaba mucho por aquí, fue un embajador y diplomático francés que durante el verano y el invierno de 1936 se dedicó a informar de cómo de bien o de mal iban las cosas a los golpistas en 1936. De la vida privada, pues con vuestro permiso creo que por ahora me lo guardo. Se casa, Miguel Canseco en 1941 con una mujer alemana que ya tenía una hija, se casa en Valencia. Tengo constancia de que fue un matrimonio feliz. Alguna vez hemos dudado si fue un matrimonio de conveniencia, pero bueno, ya me han confirmado que no, que se querían de verdad. De hecho, hay cartas que lo atestiguan. Pero bueno, es un matrimonio un tanto peculiar. Y creo que ya me voy a despedir con esto, que si a alguien os suena, esta es la iglesia que está en el cruce de Michaisa, ¿sabéis? Cerca de antibióticos. Desde ese mismo cruce hasta donde termina la empresa de antibióticos, todo eran terrenos de Canseco. De hecho, el barrio, a día de hoy creo que hay alguien que lo llame Barrio Canseco, pues de ahí viene el nombre de Miguel Canseco, que ahí tenía su finca, en la famosa Fontana, y en los terrenos de la Fontana cedió o vendió en parte a la iglesia para que construyeran la parroquia de San Antonio de Padua, creo que es, me parece, no recuerdo bien, donde residen justo debajo del campanario sus restos, los de su mujer y los de la hija de su mujer. Me despido con esto, pues por rendir un pequeño homenaje a un amigo nuestro que nos dejó hace un tiempo, que es Eloy, que le dedicó unas palabras bastante importantes a esta iglesia en el periódico y bueno, pues creo que siendo el lugar donde muere Canseco, pues que muera también esta conferencia. Así que nada, hasta la próxima.